La sardina y el tiburón, del doctor Manuel Ayau, es otro tema interesante donde vamos a ver conceptos de la cooperación social, donde también se vuelve a tocar el tema de las ventajas comparativas, lo que vivimos también en la historia de Robinson Crusoe. Cómo es que la cooperación entre las personas aumenta, potencia el desarrollo, la productividad de todos. Es algo que también tenemos que analizarlo, no únicamente desde el punto de vista económico, sino que desde la perspectiva individual, personal, cómo podemos nosotros utilizar este conocimiento, estas herramientas para poder potenciar nuestro propio progreso, conocimiento y crecimiento personal. Muy bien, vamos entonces con la sardina y el tiburón. El tiburón se come a la sardina como un acto biológico que satisface una necesidad inmediata. El tiburón pues tiene hambre o cualquier ser vivo del reino animal tiene hambre y busca su satisfacción inmediata. No la está produciendo en algún sentido, sino solo pues, está buscando dónde puede obtenerla. El ser humano, el hombre es diferente. El tiburón no acorrala sardinas para engordarlas y comérselas más grande dentro de pocos días. Pero para el tiburón no hay largo plazo, ni siquiera mediano. Es inmediato, ¿verdad? Es en el momento. Esta es la otra diferencia que tiene con el ser humano cuando entra ya el tema del tiempo. Cuando vemos la importancia que tiene el tiempo en el corto, y mediano y largo plazo. Y aquí también es otra interesante, como en el caso de los seres humanos, en el caso, por ejemplo, del guatemalteco, que en algunas frases se puede denotar que tiene una preferencia cortoplacista, ¿verdad? En frases que escuchamos como lo comido es lo seguro, ¿verdad? O también la otra frase que es pan para hoy y hambre para mañana. Aquí nos está indicando una forma de pensar, una filosofía que se tiene. Y recuérdense que esa forma de pensar y esa filosofía, lo que veíamos en Fermín y Martín, influye en los resultados. No es la inteligencia la que influye totalmente en los resultados, sino es la creencia, son las costumbres, son los hábitos. Pues es muy importante analizar cuál es nuestra forma de pensar, si tenemos una visión de corto, mediano o largo plazo. Obviamente que hay cosas que deben solventarse, que deben hacerse en el corto plazo, pero para un crecimiento, para un desarrollo hay que pensar a largo plazo. El ahorro, por ejemplo, es un hábito a largo plazo. No es ahorro hoy y mañana, pues ya que ahorré lo que ahorré hoy, me lo voy a consumir mañana. Eso no genera formación de capital. Muy bien, sigamos entonces con la historia del tiburón. El tiburón no guarda trabajo, que es igual a ahorro, o sea, no guarda trabajo para juntar para cuando sea viejo o para dejarle algo a sus tiburoncitos cuando muera. El tiburón no se beneficia de cooperar con la sardina, mejor se la come cuando la encuentra y nada de esperar a que esté más gorda. No se le va a ocurrir el abstenerse de una satisfacción inmediata a cambio de una satisfacción futura. Pero el hombre es diferente. El hombre compara, escoge, delibera, en una palabra, razona. Por ello se puede abstener de hacer ropa para tener mayor cantidad de la misma comprándola. Este es un principio básico que hemos estado viendo y que viene con el tema de la división del trabajo y la cooperación. Es más práctico que alguien, o sea, que para todos, es más práctico para todos comprar de manera indirecta. ¿Y cómo se compra de manera indirecta? Pues produciendo lo que está a nuestro alcance y de esa manera generamos ya sea el bien o el servicio que vamos a intercambiar o el conocimiento que vamos a intercambiar para obtener lo que necesitamos y no tenemos el conocimiento o el tiempo o la habilidad o la aptitud para producirla por nosotros mismos.
Y ahí tenemos gran cantidad de cosas. Si usted analiza todo lo que usa, consume, pregúntese cuánto de todos esos bienes, artículos, servicios, aparatos consume o utiliza, cuántos de ellos tiene usted el conocimiento o la habilidad o la aptitud para hacerlo. Pues la respuesta lógica es que casi que de ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tenemos acceso a tantas cosas si no sembramos, si no producimos, si no tenemos el conocimiento para hacerlo? Pues es básicamente a través de el intercambio, de la manera indirecta de obtener todos los satisfactores. Muy bien, el cambio indirecto que solo puede existir si existe dinero, que esta es una de las funciones del dinero, el cambio indirecto, que también lo mirábamos en Robinson Crusoe. Le brinda infinidad de oportunidades a los hombres, cada quien según su capacidad, las prioridades de la ocasión y sus costos de oportunidad. Claro que las oportunidades van a diferir si la persona nació en el año 1540 o si nació en el año 2000. Serán diferentes si nació en la India o en Filadelfia, si es de familia acomodada o de familia pobre, pero el hecho es que indistintamente de las circunstancias en que se encuentre un hombre, por lamentables que éstas sean, siempre podrá él beneficiar a otro, beneficiarse a sí mismo a base de intercambios libres. ¿Sí? Esta es la condición, no importa, digamos, los antecedentes o las condicionantes que pueda tener una persona en un momento determinado, siempre está en la posibilidad de poder intercambiar cualquier pues bien o servicio o conocimiento que tenga que dar hacia los demás. Debido a la posibilidad de comprar y vender, las personas abandonan el intento de satisfacer directamente sus propias necesidades. Las satisfacen mejor comprándolas con el dinero recibido por su trabajo, que es igual por su aporte al bienestar de otros. Es decir, que esa es la manera como se obtienen las cosas, ese aporte que cada uno de nosotros da o puede dar o quiere dar o constantemente está en ese accionar de intercambiar a través de lo que puede producir o contribuir al bienestar de los demás. Y evidentemente a todos les conviene el bienestar ajeno, porque así el costo de oportunidad del prójimo será siempre menor y su pago al vecino podrá ser mayor. Para aclarar con un ejemplo, un barbero en Escuintla por el mismo trabajo recibe menor pago que uno en Filadelfia. ¿Por qué? Porque en Filadelfia se paga más por un corte de pelo que en Escuintla. Si el trabajo podríamos decir que es prácticamente el mismo y no hay una mayor inversión de equipo, de maquinaria, es un trabajo pues puramente manual o casi al 90% manual. Entonces, cuál es la diferencia? Porque allá se paga más y acá se paga menos. Bueno, porque a los parroquianos en Filadelfia les cuesta menos pagarle más, ¿sí? Porque tienen más. Es decir, ahí está la diferencia. Si las demás personas tienen más ingresos, ganan más, les cuesta menos aportar, les cuesta menos pagar, digamos, por lo que necesitan. Para el que gana menos, le cuesta más, porque tiene menos recursos de los cuales disponer para poder pagar si necesita, en este caso, algún servicio como el corte de pelo. El parroquiano en Filadelfia gana $5 y el de Escuintla 50. Pero el parroquiano de Filadelfia gana los 5 en menos de una hora y el de Escuintla gana los 50 centavos en hora y cuarto. El barbero de Filadelfia gana más porque el parroquiano de Filadelfia le cuesta menos. Le cuesta menos obtener esos ingresos. Pero parece ser que nadie pone en duda, pues se considera una verdad incontrovertible, que el pez grande siempre se come al chiquito. Eso es lo que siempre decimos, siempre el grande se come el chiquito y eso no, eso lo podemos evidenciar en hechos reales, lo podemos evidenciar también en el reino animal, que no es así. Tienen ustedes la historia bíblica de David y Goliat, como un hombrecito pequeño pudo vencer a un hombre tan grande, es decir, utilizando otros medios, su inteligencia sobre todo.
Y como también, por ejemplo, si usted, imagínese que vaya armado por un bosque y de repente lo ataque un enjambre de abejas. Usted vaya armado, va a ser difícil que se pueda defender de ese ataque, ¿verdad? Porque son una cantidad de abejas y no va a poder con ellas. Y le van a picar tantas o avispas que es posible que hasta lo lleven a la muerte. Entonces, aquí no estamos hablando del grande que tiene una mayor facilidad para aprovecharse o comerse al pequeño. También tenemos las pirañas, tenemos las hormigas, tenemos una cantidad eh, de ejemplos en el reino animal que contradice esa idea que se ha generalizado. Pues obviamente que sí encontramos también en el reino animal, pues tigres, leones, que se comen pues, a un jabalí, a un venadito, por ejemplo, pero no es una regla generalizada, ¿sí? Y además, si lo vemos dentro del ámbito del ser humano, pues ahí hay una intencionalidad siempre de buscar, de aprovechar las habilidades de los demás. Entonces, no hay exactamente alguien que sea tenga todo el conocimiento que no necesite de los demás, ¿sí? O que se aproveche al 100% de los demás. No, no se da como esa idea que tenemos muy, muy arraigada en nuestro pensamiento. El hombre ha vencido el comportamiento de todo el reino animal junto, tigres, leones, ballenas y elefantes. Su inteligencia, su capacidad de raciocinio, le ha permitido vencer la escasez y poner la ciencia a su servicio, dominando hacia el aire, el espacio, la enfermedad, los climas despiadados, etc. Naciones pequeñas, sin mayores recursos ni población, han superado a naciones grandes con recursos en cuanto a desarrollo económico y aún en conflictos bélicos. Así, existe la suficiente evidencia en diversos órdenes de cosas para demostrar que si bien es cierto que muchos peces grandes se comen a los pequeños, este hecho no constituye una regla general universal, ni mucho menos puede ser aplicable entre los hombres. Aquí analizaremos el fenómeno que se da entre los seres humanos y que precisamente los diferencia de todo el resto del reino animal, que se aplica tanto a hombres en lo individual, a empresas competidoras o a países rivales. Nos explica el por qué el fuerte tiene un interés creado en la prosperidad del débil. Ejemplos. El médico no desplaza a las enfermeras a pesar de su habilidad superior para cuidar de los enfermos. El médico delega responsabilidad contratando enfermeras para dedicarse a lo que él puede comparativamente hacer mejor que las enfermeras. Un médico, pues obviamente, supónganse que es un médico que se dedica a hacer cirugías, que por una cirugía cobre 50,000 quetzales o 40,000, no sé. Bueno, el caso es que él podría hacer una cirugía y estarse a la par de la cama del paciente que operó 15 días, 3 semanas, un mes, cuidándolo, no despegándose de la cama ahí con el paciente que operó. Pero durante ese mes se está perdiendo la posibilidad de mayores ingresos si pues se dedica solo a cuidar al enfermo que operó. Y por otro lado, si hay necesidad de que otra persona llegue también de urgencia a ser operada por este médico, él podría decir, miren, no puedo hacerlo porque estoy ocupado cuidando al paciente que operé hace 3 semanas, por ejemplo. Eso no sería práctico. Y aun cuando él tiene una mayor habilidad, un mayor conocimiento para cuidar del enfermo, eso lo puede delegar en una enfermera o un enfermero que bien puede hacer esa labor. Y de esa manera hay pues una intencionalidad de ambos de cooperar, ¿verdad? Porque entonces el médico puede contratar una o dos enfermeras y para él serle más práctico porque él se puede dedicar a lo que puede hacer mejor, que es lo que no pueden hacer las enfermeras, por ejemplo, en ese caso de la experiencia que ya desarrolló en cirugías, por ejemplo.
Entonces, esa es la cooperación que se da de una manera natural o espontánea, entendiendo que es mucho más conveniente para ambos que se dé la cooperación en ese sentido. Si la empresa más grande del mundo, la General Motors, compra gran cantidad de los componentes que utiliza en la fabricación de sus automóviles a empresas pequeñas. Es obvio que ningún proveedor lo haría porque nadie tendría la obligación de abastecer a esa enorme empresa, al pez grande. Si con ello no hubiera un beneficio, así como tampoco la General Motors les compraría a sus proveedores si no le conviniera hacerlo. Evidentemente tienen negocios entre sí porque ambos salen beneficiados. Para nadie es difícil el reconocer que aún en el mismo ramo al cual uno se dedica hay personas que le superan en habilidad para desenvolverse dentro de dicho ramo. Pero el hecho de que las habilidades sean disparejas, repito, no desplaza a todos los demás. Permítaseme un ejemplo numérico sencillo. Vamos a ver el caso de Juan y Pedro, cómo a ambos les conviene el dividirse el trabajo entre ambos. Dice, supongamos que dos individuos, Juan y Pedro, únicamente necesitan ropa, prendas de vestir y pan. Lo único que necesitan ambos para subsistir. Podría ser factible que se diera una sociedad entre Pedro y Juan, aun si uno de ellos, digamos Pedro, es superior en todo con relación a Juan. Veamos. Comparemos la superioridad de Pedro sobre la de Juan según la cantidad de pan y de ropa que cada quien pueda hacer en 12 horas. Entonces acá nos da la producción que cada uno tiene, la habilidad que cada uno tiene y cómo se puede, y la cantidad, digamos, de artículos que se producen de manera aislada, cada quien haciendo panes y ropa. Entonces, Pedro, aquí se da el caso de únicamente para una cuestión de numérica, de que ambos van a trabajar o trabajan 24 horas. 12 horas para producir ropa y 12 horas para producir pan. Cada uno tiene diferente habilidad. Entonces miremos en el caso de Pedro. Pedro en 12 horas produce 12 panes, es decir que Pedro produce un pan cada hora. Y Pedro produce en 12 horas 6 ropas, es decir que cada 2 horas hace una ropa. Ahora miremos el caso de Juan. Juan tiene desventaja en relación a Pedro, porque para hacer panes, él se tarda, para hacer 6 panes, él se tarda 12 horas. Eso significa que se tarda el doble de tiempo que Pedro. A Pedro le lleva 2 horas hacer un pan, mientras a Juan, perdón, le lleva 2 horas hacer un pan. En cambio, a Pedro le lleva 1 hora hacer cada pan. Y en el caso de las ropas todavía tiene más desventaja Juan, porque él se tarda en las 12 horas, solo hace 2 ropas, es decir, que se tarda 6 horas para hacer cada ropa, mientras que Pedro se tarda solo 2 horas. Miren la diferencia que hay de habilidad entre ambos. Dice, como Juan tiene mayor desventaja para hacer ropa, dedicará todo su tiempo para hacer pan. Pedro hará las dos cosas. En todo caso, asignamos a cada quien 24 horas para hacer pan y ropa. Entonces, aquí se aplica la ley de las ventajas comparativas que vimos también en Robinson Crusoe. Y esta indica que cada uno de nosotros o cada ser humano debe producir en aquello donde tiene la mayor ventaja, donde tiene la mayor habilidad, que es lo que nos lleva a la especialización y al incremento de producción en el mundo. Entonces, y si no tiene alguna habilidad tan fuerte, tan evidente para trabajar o producir donde tiene la mayor ventaja, entonces debe producir donde tiene la menor desventaja. Menor desventaja. Miremos esto aquí aplicado en el caso de Pedro y Juan. Juan tiene desventaja en hacer pan, porque se tarda 2 horas para hacer un pan, mientras que Pedro se tarda 1 hora. Y para hacer ropa tiene una mayor desventaja todavía Juan, porque
Juan se tarda 6 horas para hacer una ropa, mientras que Pedro se tarda solo 2 horas. Entonces, ¿dónde tiene mayor desventaja Juan? En hacer ropa. ¿Dónde tiene menor desventaja? En hacer pan. Entonces, esta ley aplicada acá nos indicaría que entonces Juan no debe hacer ropa, porque es donde tiene la mayor desventaja. Solo debe hacer pan donde tiene la menor desventaja. Entonces, si se divide digamos, el trabajo, nos quedaría así. Si ustedes ven en el cuadro anterior, la producción total de ambos es que en panes hacen 18 panes, 12 panes hace Pedro y 6 panes hace Juan. Total de panes producidos teniendo una producción separada son 18 panes. Y ropa, sumando la producción de ambos, 6 ropas que hace Pedro y 2 que hace Juan son 8. Entonces ahí tenemos 18 y 8. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si se dividen el trabajo? Ya dijimos que Juan debe hacer aquello donde tiene menor desventaja. ¿Dónde tiene menor desventaja? En hacer pan. Entonces, si Juan se dedica las 24 horas a hacer solo pan, recuérdense que Juan se tarda 2 horas en hacer cada pan. Entonces, en las 24 horas, ¿cuánto va a producir? 12 panes. Solo a eso se va a dedicar. Pero como hay que producir también ropa, entonces Juan debe dedicar las 24 horas primero en producir aquello donde tiene la mayor ventaja. Y segundo, producir donde tiene la ventaja, pero una menor ventaja. ¿Dónde tiene la mayor ventaja, Pedro? En producir ropa. Es donde tiene la mayor ventaja. Porque se tarda solo 2 horas para hacer una ropa, mientras Juan se tarda 6. Entonces la diferencia, y en cambio en hacer pan sí tiene ventaja Pedro, pero tiene menor ventaja porque es de 2 a 1. Uno se tarda 2 horas y el otro se tarda 1. En cambio en el ropa la diferencia es mayor. Entonces si se dedica, Pedro, si le dedica de las 24 horas, 8 horas a hacer pan, en 8 horas hará 8 panes. Y dedica las otras 16 horas en hacer ropa, y como se tarda 2 horas en hacer ropa, en esas 16 horas haría solo 8 ropas. Entonces se haría la misma producción anterior, pero aumentaría la producción de pan. Entonces Pedro hace 8 panes, Juan hace 12, la suma de los panes sería 20 y de ropa sería 8. Entonces vean aquí cómo la producción aumentó en 2 panes, solo con dividirse el trabajo. Entonces Juan solo se dedica a hacer pan y Pedro se dedica a hacer pan y ropa, pero se dedica a hacer más en aquello donde tiene, o sea, le dedica más tiempo en aquello donde tiene la mayor ventaja, que es en hacer ropa. Entonces, de esa manera, solo dividiéndose el trabajo entre ambos, aunque Pedro es más eficiente que Juan, va a aumentar la producción en 2 panes, ¿sí? Sin que trabajen más, sin que se esfuercen más, con la misma cantidad de trabajo van a obtener un mayor resultado. ¿Cuál es la explicación? Pues es la ley de los costos comparativos. Nótese que la superioridad de Pedro con relación a Juan no es la misma en hacer pan que en hacer ropa. En el primer caso, la superioridad de Pedro es de 2 a 1 y en el segundo es de 3 a 1. Por esta razón es que en el ejemplo se le asignó a Pedro mayor cantidad de tiempo para hacer ropa, ya que su grado de superioridad es mayor en hacer ropa que en hacer pan. Muy bien. Hemos dicho, y lo dijimos en una de las lecturas anteriores, la diferencia entre valor y precio. Valor y precio, hay una gran diferencia. Como dijo el poeta español Machado, solo el necio confunde valor y precio. Valor y precio. Valor y precio es esa apreciación psíquica subjetiva que el individuo le da a las cosas. Cada uno tiene diferente subjetividad y da diferente valorización a las cosas. Alguien puede, pues, valorar mucho, no sé, por ejemplo, un carro, digamos, deportivo.
por poner un ejemplo. Y a otro, pues puede parecerle que sí, puede ser bonito el carro, pero valoraría más, por ejemplo, un viaje. O sea, el valor es subjetivo y es individual. El precio, si hemos, lo que hemos dicho es que se forma en la interacción en el mercado, en la interacción entre oferta y demanda. Dice, esa infinidad de relaciones de precios, no de valor, se forman a través del actuar de todas las personas y efectivamente dentro de límites estrechos. Todos confrontamos una misma estructura de precios en cada instante y lugar. ¿Por qué se hace aquí el énfasis de determinada circunstancia y lugar? Porque cada individuo varía constantemente está variando tanto en sus valorizaciones como lo que sucede también en los diferentes lugares. Es decir, a medida que el ser humano va cambiando, va creciendo, va teniendo más experiencias, van cambiando también sus prioridades, como también van cambiando los precios, que ya dijimos que los precios son cambiantes constantemente, van cambiando de acuerdo al momento, de acuerdo a la producción, de acuerdo a la oferta, de acuerdo a la demanda, de acuerdo al lugar específico donde se encuentre la persona. Todo eso tiene una variación constante. Pero cada participante, por sus circunstancias particulares, aprecia las cosas con diferentes relaciones de valor. Discrepa tanto con las relaciones indicadas por la estructura de precios como con las relaciones de valor o escala de valores relativos de otras personas. Cada persona tiene una escala de valores, es decir, a lo que cada persona en un momento determinado valora más y que esa valorización, pues, necesariamente no es constante en el tiempo, ya como indicábamos, puede ir cambiando. Warren Buffett, uno de los íconos ahí en las inversiones de acciones, ha dicho esto: el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. El precio, o sea, lo que es la cantidad de dinero que se da, pero el valor es lo que se recibe, es decir, qué tanto disfrute o satisfacción se va a obtener de ese bien recibido. Eso es una cuestión puramente subjetiva, pero eso es lo que está recibiendo cada persona en cada momento en que se dan los intercambios. ¿Qué es la escala de valores? La escala de valores tiene que ver con que para cada ser humano, de acuerdo a su moral, a su ética, a su cultura, a sus hábitos, al país donde nació, a la época, a la edad, cantidad de variables que hay y que existen para cada individuo, en la cual va conformando su escala de valores, o la ha conformado y la va variando con el tiempo. Por ejemplo, aquí en esta pirámide alguien podría tener como valor supremo el respeto, después la justicia, y después la igualdad, equidad, la libertad, la integridad, el orden, la tolerancia, responsabilidad, solidaridad, etc. Pero este orden no es inmutable, cambia constantemente, cambia con el tiempo. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, una persona puede ser muy respetuosa, pero de repente si están, no sé, atentando contra su libertad o alguien lo quiere secuestrar, por ejemplo, pues posiblemente hasta pueda agredir a alguien que respeta mucho a las personas, pero pueda agredir a otro pues, en afán de liberarse. Entonces cambiaría en ese momento su escala de valores. En ese momento que se está viendo amenazada su libertad, puede pasar a ser la prioridad en ese momento, ¿no? La tolerancia, la integridad, en fin, cada uno puede ir variando de acuerdo al momento de las circunstancias. Y esa escala de valores es esa importancia que cada uno le da pues, a las cosas, a las personas, a los principios, a su formación, etc. La razón de que por qué existe esa generalizada discrepancia en la escala de valores relativos es porque todos estamos en diferente situación momentánea. Existen diferencias de edad, de sexo, de número de parientes, de cultura, de habilidad física, de gustos, de religión, de haberes que posee, de salud, de lugar ad infinitum. Y todos estos factores cambiando a cada momento.
Mientras cada persona perciba el mundo que lo rodea un tanto diferente de cómo lo perciben otros, existirá discrepancia entre la valorización del costo versus beneficio de cada oportunidad. Muy bien, el sistema de precios que hemos ya, que vamos adelantando acá, estos temas como los conceptos que podemos ir desarrollando y que ya hemos visto en en otras lecturas, también esta parte de los precios, por ejemplo, en el escarabajo de 100 pies, también vimos parte de los precios en A dónde vas Tomás, y que también lo volvemos a recalcar, porque es un elemento importante de todo el proceso económico, y es la forma en que se tasan y que se les evalúan, digamos, los bienes y servicios, y a través de esos es lo que motiva los intercambios. Ese es precisamente el sistema de precios el que transmite a las personas la información de las oportunidades accesibles, oportunidades de empleo, de tiempo y de recursos a corto plazo y probabilidades a largo plazo. Los precios cumplen tres funciones básicas. Esas tres funciones son: una, informar, ¿sí? Información; el segundo es cálculo económico; y el tercero es racionamiento. Estos tres se dan, y esto es lo que influye en cada ser humano. O sea, cuando usted va con cierta cantidad de dinero, por ejemplo, a un restaurante a tener una refacción, por ejemplo, una comida, pues lleva una cantidad o dispone de una cantidad de dinero en efectivo o de disponibilidad para comprar. Entonces, lo primero que hace es informarse. Supóngase que usted está está entrando a un nuevo restaurante donde no tiene idea de cuáles son los precios que ahí se maneja. Entonces, lo primero que hace es informarse. Es una función de los precios. Mira el listado de precios y mira a la par las comidas que se preparan ahí. Entonces, ya se está informando. Con esa información viene el cálculo económico. Ya usted puede calcular si el dinero que tiene disponible le va a alcanzar para poder pagar su comida, o se va a quedar en una refacción, por ejemplo. Y entonces el precio y el cálculo que está haciendo le va a llevar a racionar su consumo. Es decir, que no va a comprar todo lo que, por ejemplo, si se le antojara, una comida más postre, más algo adicional, pues puede ser que el dinero que tenga, el cálculo que usted hizo, no es suficiente, y va a tener que prescindir, dejar de consumir, por ejemplo, el postre o algún otro tipo de bebida. Estas son las funciones de los precios. Recuerde, son tres funciones que tienen los precios: informar, racionar y cálculo económico. Todo futuro es necesariamente especulativo, nada es seguro. Pero siempre siempre que decidimos por algo, aunque sea el permanecer igual o abstenernos de cambiar. Aún la mejor de las informaciones nunca será perfecta, pues cada acto cambia las circunstancias existentes anteriores al mismo. No existe el acto neutro con respecto al mundo. Cada acto de cualquiera altera en algún grado al resto. Esto es algo importante y tiene que ver también con la responsabilidad de cada individuo. Cada acto, cada decisión tiene una influencia en el entorno. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que no somos seres aislados, somos seres sociales que tenemos una interdependencia en mayor o menor grado con el resto, o por lo menos con el círculo en donde nos desarrollamos. Entonces, cada acto, cada acción de un ser humano influye en los demás. Hay un video muy interesante que grabaron de una persona que está con su tablet que va en un tren, en unos países europeos, va en un tren con su tablet, y obviamente es un actor, pero lo interesante es esto: él empieza a ver ahí en la tablet, que está viendo, no se sabe, pero empieza a reírse. Y empieza a reírse, y su risa es muy bien desarrollada, se ríe, se carcajea, y las personas que vean que todas van serias, ¿verdad? Todos al principio
solo lo voltean a ver y se quedan viendo así como una sonrisita y después ya no aguantan y después todos terminan carcajeándose. ¿Por qué? Pues por precisamente esa influencia, como él influyó en que ese día todo el mundo se carcajeara en ese tema. Hay que tomar en cuenta que sí, nuestras acciones tienen una influencia en nuestro entorno, ¿verdad? Igual podríamos decirlo, o podríamos poner un ejemplo negativo, ¿verdad? Cuando pues se encuentra una persona que pues está peleando, va en el camino echando maldiciones y refunfuñando por todo, también nos influye de una manera negativa. Entonces sí tenemos que entender, si eso nos influye, pues obviamente nuestras decisiones y las acciones que tomamos influyen en todo el contexto, porque esa es la economía. La economía es todas esas decisiones, todas esas decisiones que cada individuo toma y que al final de cuentas les van influyendo a todos. Conclusiones. En una sociedad libre todos son colaboradores y acrecientan cada vez más el tamaño del pastel. Hay más para todos, aunque no en cantidades iguales. No es un juego de suma cero, como la lotería, en la cual el ganador se lleva lo que otros perdieron. Porque eso pasa en la lotería, todos se aportan, todos compran su número y al final solo una persona o dos, pero muy reducidas, se llevan el premio mayor. En cambio, en los intercambios, el juego no es de suma cero, sino que todos obtienen parte, digamos, como dice acá, de ese pastel. En ese orden de cosas, cuando los hombres son libres, el pez grande siempre tendrá interés en el bienestar del chico. Esta división del trabajo que tantas ventajas reporta no es su origen efecto de la sabiduría humana que prevé y se propone alcanzar aquella general opulencia que de él se deriva. Es la consecuencia gradual, necesaria aunque lenta, de una cierta propensión de la naturaleza humana que no aspira a una utilidad tan grande, la propensión a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra. Muy bien, hasta ahí el tema de la sardina y el tiburón. Continuaremos entonces con otros temas en la próxima entrega.